El que suscribe diputado Alberto Martínez González, con la facultad que me confiere la Constitución Política del Estado de Morelos, la Ley Orgánica y Reglamento para el Congreso, someto a consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 2 que la nación mexicana es única e indivisible y que está conformada por una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Por su parte, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas afirma que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico de la nación, que la pluralidad de las lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana. Es así como los pueblos indígenas han llegado a ocupar un lugar significativo y representativo de la diversidad cultural, con más de 370 millones de personas que viven en cerca de 90 países y que han aportado a la humanidad sus valores ancestrales, su espiritualidad, su respeto por la vida y sus conocimientos, pues ello ha propiciado que nuestro país ocupe el 8º lugar en el mundo entre los países con la mayor cantidad de pueblos indígenas. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010, en la Ciudad de México hay 122,411 personas que hablan una lengua indígena, siendo las principales el náhuatl con casi 34,000, el mixteco con 13,000, el otomí con 12,600 y el mazateco con 12,000. Los pueblos indígenas de Morelos se encuentran dispersos en 25 municipios y son 162 las comunidades indígenas que se concentran principalmente en el municipio de Hueyapan, en el municipio de Tetela del Volcán, Tetelcingo en Cuautla, Santa Catarina en Tepoztlán, Cuentepec en Temisco, Sosocotla en Puente Distla, Coatetelco en Miacatlán, entre muchas otras. En este orden de ideas, el objeto de esta reforma es normar expresamente el derecho a la identidad de las personas que pertenecen a un pueblo o comunidad indígena y que de ahí derive la facultad de las diversas autoridades encargadas del registro civil para expedir documentos oficiales en el idioma o lengua materna del solicitante indígena. Con ello, se logrará preservar los pocos dialectos con que cuenta nuestro Estado y al mismo tiempo garantizar que los derechos de las comunidades indígenas morelenses sean respetados en cualquier acto relativo al estado civil de las personas. No omito señalar que la propia Ley del Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos prevé diversas disposiciones a fin de garantizar y asegurar el respeto de los derechos sociales de los pueblos y comunidades indígenas, conforme al principio de igualdad, previendo en uno de sus artículos que el registro de menores recién nacidos se deberá realizar de manera gratuita, oportuna y permanente, tomando en cuenta sus usos y costumbres. Por todo lo anterior y con base en los fundamentos legales antes citados, considero que a través de esta iniciativa, además de garantizar el ejercicio de un derecho constitucional, la prevalencia de las lenguas indígenas en nuestro Estado y nuestro país, también se logrará que nuestros poblados indígenas tengan la seguridad de que sus derechos de certeza y seguridad jurídica sean respetados, ya que como mexicanos les son concedidos por los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción 11ª del artículo 2 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos para poder expedir documentos oficiales del registro civil en el idioma o lenguaje materna del solicitante indígena. Muchas gracias. Es cuanto, señor vicepresidente.